El sistema nervioso. El sistema nervioso se puede definir como un conjunto de órganos y estructuras formados por tejido nervioso de origen ectodérmico, cuya unidad funcional básica son las neuronas y células gliales. Las neuronas se encargan de transcribir la información. Existen dos tipos de señales: las señales eléctricas que se pueden transmitir, que permiten transmitir la información de una parte a otra en la misma neurona, el potencial de acción y potencial local. Los mecanismos químicos de transmitir la información entre células diferentes se dan a partir de los neurotransmisores. Las neuronas se dividen en sinápticas y postsinápticas, de acuerdo a la liberación del neurotransmisor y la recepción de este. Para que la información sea estructurada en el cerebro, se realiza un proceso a partir de la transformación de la información. El sistema nervioso cumple algunas funciones básicas: captar y procesar la información ambiental produciendo respuestas coordinadas, integra funciones con mucha rapidez, lo que permite al cuerpo actuar con armonía y eficiencia frente a cambios. El sistema nervioso se divide anatómicamente en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Fisiológicamente, el sistema nervioso puede subdividirse en somático y autónomo. El sistema nervioso central se divide en dos: el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo a su vez se va a dividir en cerebro, cerebelo y tallo encefálico. El cerebro se va a dividir en dos hemisferios. Vamos a tener el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, comunicados por fibras nerviosas llamadas cuerpo calloso. La parte exterior del cerebro es conocida como corteza cerebral, formada por materia gris y la materia blanca. El hemisferio izquierdo es el responsable del movimiento y la percepción sensorial de la parte derecha de nuestro cuerpo, el razonamiento lógico, la inteligencia lingüística y habilidad matemática. El hemisferio derecho va a estar encargado de los movimientos y la percepción del lado izquierdo, de la visión en 3 dimensiones, la creatividad y la imaginación. La corteza cerebral es la parte más nueva evolutivamente y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento y el juicio. La corteza cerebral se va a dividir en 4 lóbulos. Estos lóbulos van a estar divididos a partir de los surcos y circunvoluciones que podemos detallar en el cerebro. El lóbulo occipital está demarcado desde el lóbulo parietal en la superficie medial por el surco parieto-occipital, anterior de la fisura calacaria. Se divide en dos: la corteza visual y las áreas de asociación visual. La corteza visual primaria es la encargada de recibir los estímulos procedentes del sentido de la vista y de realizar un primer procesamiento para tener una información. La área de asociación visual. Estas son conjunto de neuronas que reciben la información poco detallada de la corteza visual primaria y la procesan de una forma más nítida. Entre las funciones del lóbulo occipital encontramos recibir impulsos nerviosos de los ojos, procesar la información visual, estimular la memoria, interpretar las imágenes, estimular pensamientos y emociones, diferenciar colores, captar el movimiento, emitir el reconocimiento espacial. Vamos a tener después el lóbulo parietal, situado abajo del hueso craneal, que le da su nombre, y entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. Su función principal es la de integración sensorial
el procesamiento de la información simbólico-analítico. Aquí es donde se desarrolla el pensamiento abstracto necesario para pensar en símbolos. Vamos a tener el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se va a orientar la corteza auditiva, el área de Wernicke, en conexión con una zona del lóbulo frontal conocida como el área de Broca. Permite la comunicación verbal. La cisura de Silvio permite que le demos un significado a todo aquello que perciben nuestros ojos. El giro supramarginal, la región de asociación con el sistema límbico, la que hace que este lóbulo se vincule con las experiencias de todo tipo de emociones. Vamos a tener el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte más nueva en la cadena evolutiva que tenemos. Es lo que nos va a diferenciar de las demás especies. Está ubicado en la parte posterior del encéfalo y entre sus funciones se van a encontrar la memoria de trabajo, el lenguaje, el movimiento o la autoconcepción, dependiendo, así como la originalidad y la creatividad. Algunas funciones pues, del lóbulo occipital, la estructura y algunas funciones pues, que ya hemos anteriormente desarrollado. La organización del encéfalo. El encéfalo lo podemos dividir en el diencéfalo. El diencéfalo se va a dividir en el tálamo y el hipotálamo. El tálamo contribuye a las numerosas funciones encefálicas, incluyendo el procesamiento de la información sensitiva, la memoria, emociones y funciones motoras. Con excepción del olfato, toda la información sensorial pasa por el tálamo, antes de alcanzar la corteza cerebral, a la que está conectada mediante el sistema tálamo-cortical. Algunas estructuras del procesamiento subcortical vamos a tener. El procesamiento de la información sensorial se divide en dos procesamientos, subcortical y cortical. El procesamiento subcortical de los diversos sistemas sensoriales se da de la siguiente manera. La principal estructura subcortical del procesamiento de la información, como ya mencionamos anteriormente, es el tálamo. Los núcleos que participan en este son el núcleo geniculado lateral, que se va a encargar de la visión, el núcleo geniculado medial, que se va a encargar de la audición, el núcleo ventral posteromedial, que se va a encargar del gusto y la información somatosensorial, y vamos a tener el núcleo ventral posterolateral, que se va a encargar específicamente de la información somatosensorial. Las estructuras subcorticales se encuentran localizadas en ambos hemisferios, compuestos por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y los ventrículos laterales. Estas estructuras están conformadas por el hipocampo, el cerebelo, la amígdala, los ganglios basales. Algunas de las funciones que desempeñan estos son la regulación del carácter y la respuesta emocional, regulación de respuestas instintivas como el hambre, la huida, la modulación de funciones viscerales y endocrinas del organismo, la regulación del proceso vigilia-sueño y la regulación del proceso de atención y excitación. El hipocampo se encuentra ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma que se asemeja a la de un caballito de mar. Es una de las partes más importantes del sistema límbico. Tradicionalmente, el sistema límbico se ha asociado con la regulación de las emociones, mientras el hipocampo posee un papel fundamental en los procesos de memoria, especialmente memoria a largo plazo y en la navegación espacial. Vamos a tener el cerebelo. Es la segunda región perteneciente a la estructura subcortical y se encuentra en la zona inferior de los hemisferios cerebrales. Entre sus funciones principales podemos a grandes rasgos demarcar
Desarrollo del aprendizaje motor y control de los movimientos adquiridos, mediante la creación de patrones neuronales que los convierten en movimientos mecanizados. La corrección de los errores en los movimientos mediante la retroalimentación. Vamos a tener los ganglios basales. Están compuestos por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca. Los diferentes centros que conforman la totalidad de los ganglios basales son el globo pálido, el núcleo accumbens, el núcleo caudado, el putamen, el núcleo lenticular, el cuerpo estriado y la sustancia negra. Vamos a tener finalmente la amígdala. Es una estructura de apariencia de almendra ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. La amígdala está formada por una serie de centros neuronales, los cuales poseen sus propias funciones. La principal función de la amígdala es la regulación de las emociones básicas, así como los instintos de supervivencia más primarios. Los centros neurales que conforman la amígdala son el núcleo lateral, el núcleo basal, el núcleo central, el núcleo media, las células intercaladas. Muchas gracias por su atención.